Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. ¿Cómo están? Espero que bien, un gusto saludarles. Iniciamos semana completa de este mes de agosto. Hoy es 5, siguen pues tomadas instalaciones de la universidad. Ojalá encuentren una ruta de salida y de puesta de acuerdo, porque hay que estudiar, muchachas y muchachos. Eso es opinión personal, incluso como padre de familia. También Codeca anuncia pues un montón de bloqueos en el país, incluido Petén, etcétera. Esta es una linda Guatemala, pero el país de la eterna inconformidad. Eso está probadísimo y nos encaminamos a una segunda y definitiva vuelta electoral. Ahí la doña contra el doctor contra la doña. Usted debe ir a votar si está empadronado y escoger, no quedarse viendo tele o con juegos, no sé qué distracción puede tener el domingo. Lo pueden tener, pero después de cumplir como ciudadana y como ciudadano. Bueno, de deporte hay muchas cosas que compartir. Lo de Juan Ramón Schaffer, eso fue el sábado, obtiene plata. Ayer José Alejandro Barrondo logra el bronce con una decisión inteligente. Así es cuando se piensa, aquí está la base de muchas cosas, o a veces casi de todo. Él siente que si hace un esfuerzo para aumentar su paso en pos de una plata y de repente hasta de un oro, pues puede ser descalificado, como ya le pasó, incluso compitiendo acá en Guatemala. Y entonces decide mantenerse conservador. El que viene cuarto viene lejos y termina con el mismo tiempo el segundo, pero se nota el rebase ahí por nada para obtener a nivel de Brasil pues la medalla de plata. Bien por el chico de 22 años y así la cosecha al momento de Guatemala es 1-3-4. Lamentablemente una buena carta o muy buena como Ana Gabriela Martínez quedó eliminada hoy precisamente en octavos. Salud, decimos siempre. Octavo de final. No hubo y no se presentaron las condiciones de viento ideales para largar regatas y entonces todavía hay que esperar a Jason Hess, también a Juanmi, etcétera, y cada vez está más reducida la posibilidad de aumentar esa cosecha de oro, que es la que hace el medallero, un medallero que por razones obvias ya domina Estados Unidos enormemente con una amplitud. Ahora es Brasil el que está segundo, etcétera, México tercero. Bueno, eso es a nivel de los Juegos Panamericanos que terminarán justamente el día de la elección presidencial acá nuestra. A nivel del fútbol, pues muchos rojos he visto, whatsappeado con otros, etcétera, tan contentísimos. Su equipo ganó, 8,353 personas pagaron boleto. Ya José Pablo, Vivian y también Diego les presentaron el color. Muchas gracias a tantísimas personas que lo han seguido. Y ahí se captó, entre otras cosas me llamó la atención algo, que un niño que entrevista José Pablo dice: me gustó ver cómo maltrataban a los cremas. Eso el papá, pienso, yo que soy padre de familia, le debe inculcar otra cosa, porque entonces se va a acostumbrar a oír epítetos irreproducibles en contra del equipo que es el que no es de mi simpatía, y eso va absolutamente para todos. Bueno, en el campo municipal globalmente fue mejor que Comunicaciones. Un penal, para mí infortunio, pero fue falta. No fue offside, que comete Freddy Thompson en su paso, termina poniendo su pie derecho en el talón de José Carlos Martínez y, como diría en aquella palabra clásica, ¡pum!, al suelo aparatosamente los dos. Pero es una falta que no la quiso cometer Freddy, de plano que no, pero yendo desde atrás, incluso hasta hay versiones que yendo de atrás tendría que haber sido incluso roja y no amarilla. Bueno, eso en contra del número 28, que antes había tapado una jugada de gol. Lo hizo Castrillo con lo que pudo, barriéndose, se tragó un gol José Carlos Martínez casi en el arranque del juego porque no corrió bien y trastabilló.
bueno, tantas cosas que ustedes vieron en las imágenes y que les estamos recordando. Ya en el área de comunicaciones se menciona en el área municipal se menciona una falta que sería de penal, según los cremas. Yo que observé y comenté el juego a nivel de radio, no lo califiqué de esa manera. El árbitro más cerca que todos nosotros de la acción no lo calificó así. Me contaba José Pablo la molestia que se le notaba por todos los poros a Agustín Herrera, incluso decir que no quería hablar ni hoy, y es comprensible porque a él le cometieron otras infracciones que no fueron marcadas. Una que se le trepó prácticamente Gallardo y el árbitro dejó seguir. Después él desde atrás y de un lado más o menos se podría decir, agarró primero a Rosales y luego lo terminó zancadeando y le sacaron amarilla. Y entonces para Agustín habrá quedado que todo lo que me han hecho y lo que hago ahora, y si a mí sí amarilla. Y en eso va el criterio arbitral, el manejo arbitral en esas jugadas, en ese tipo de jugadas de Armando Reina, no fue la mejor. No fue la mejor para uno y para otro. Pero ahí les estoy poniendo un ejemplo donde aparentemente el favorecido fue Municipal en cuanto a no castigar la reincidencia de faltas, sobre todo de Moreira sobre el Team Herrera, a lo que produjo Herrera sobre un rival de medio campo. Y el final, para mí, en alto porcentaje, la chispa que desarrolló el incendio la produjo Freddy Pérez. Freddy Pérez, según me contaba alguien que ha estado normalmente a nivel del perímetro, en un derbi anterior también tuvo un gesto hacia la gente roja que estaba en las tribunas, en la tribuna, de tocarse los genitales, y eso no corresponde, Freddy. Y ayer fue y le agarró la cara a un rival y ahí se originó todo, porque después hubo empellones, antes dice Thompson que se burló de Osarse, etcétera, y el árbitro no sabía que las primeras dos tarjetas las sacó justas sobre los que habían ya metido la cosa como que era un combate. Y bien lo dijo la persona que entrevistó a José Pablo, de decir que en las gradas todo estuvo bien, en las gradas todo estuvo bien, pero en el campo pasó eso, y ya sobre el final. Entonces, no les estoy diciendo, este es un juego de hombres, aunque las damas ya juegan al fútbol, pero no tiene que irse por esa ruta. También un colega me contó que su hijo fue a preferencia y que ahí en la zona de preferencia vio a 3 jugadores de su equipo, porque él simpatiza por Municipal, asusando a la gente para ver si se metía al campo. Y eso es malísimo, terrible, terrible. Así que hay muchas cosas que hay que poner en otra ruta, y Municipal obtuvo su victoria 106 contra 102 del rival, suma 4 puntos, el que manda es Antigua, porque Antigua fue capaz de ganar a Iztapa con gol del Lescano, que es el primer líder de goleo en el sentido que llegó a 2, el costarricense guatemalteco, y ahora se apresta a recibir al Forge para tratar de voltearle la tortilla al equipo canadiense. Ese gol de visita le puede servir, ahí salió Osorio fracturado, y del lado de comunicaciones, pues absorber. Incluso en una gestión bancaria me encontré con Azael, que de repente nos va a ver, y que definitivamente, y no es Azael el de la radio, sino que es Azael que también tiene ese nombre, que dice, mire, lo que pasa es que venían cansados del jueves, y la intensidad del partido del jueves sí puede pasar factura en cierto porcentaje, porque inmediato hubo otra exigencia alta con lo del clásico. Pocos goles, 7 nada más. Argollas entre Shela y Malacateco recibiendo los Chivos, y ahí dramático, 352 personas donde les reflejamos el color de aquel lleno tremendo. Es cierto que era la final, pero bajar a 352, eso contrasta con los 98.812 que fueron a ver al Barça y convirtieron ese trofeo Joan Gamper en el tercer mayor ingreso de la historia de este coloso, que se inauguró en 1957. Entonces, no sé qué es lo que querrá la gente. Incluso lo del clásico, 8.353 para un derbi, y se pidieron un poquito más de 15,000 boletos, es casi nada. Es dramático eso, definitivamente. Bueno, ya en la parte final, en primera división,
gana Chinabajul, era duelo de ganadores con la Nueva Concepción, pero antes se me olvidaba, Mixco consiguió su primer gol, Joshua Aragón consiguió esa anotación y empata el equipo chicharronero 1635, y ahí no cabía un alfiler, quiere decir que el aforo es más pequeño de lo que nos habían dicho de 2000, porque ahí había masas, reportaron eso entre toda la gente que alguna cortesía recibió. También muy importante lo que consiguió Siquinalá visitando Sanarate, un 0-0 ahí, aunque dominado en parte por el equipo local, pero se terminó en 0 y es uno de los escoltas de Antigua y Cobán. Cobán también vino de atrás y le ganó a Santa Lucía. Pero les decía, en la primera división, Chinabajul es líder, un gol de Marco Tulio Ciani, suerte de Marco Tulio, ojalá logre una continuidad, un buen jugador que ha estado así como aquello de no tener una base de operaciones constante. Y del otro lado, pues Comunicaciones B. ¿Cuál es Comunicaciones? Es el especial campeona del torneo clausura y que con algún acomodo de otras personas como Halsen Rueda, por ejemplo, ha logrado de 2-2 y el castigado fue mi querido Aurora porque los llegaron a traer 3-0 hasta que Aragón puso el 3-1 final. Y finalmente, ahí sí que usando el término, hoy podrían decidir los directivos que se reúnen a partir de las 5, justamente cuando comience a circular esta comparecencia con ustedes, de si la junta directiva dice, Vini, buena onda, te quedas, y ya no interino, sino darle chance por lo menos de sacar este torneo de apertura y en sí cerrar el año calendario. En Fórmula 1, ¿quién ganó? Pues Hamilton, así se responde. En la Community Shield ganó el Manchester City en penales, siendo certeros los 5 tiradores, cerrando con Gabriel Jesús para ganarle a Liverpool. Y no se pierdan esa comparecencia a urnas el próximo domingo si usted está, o usted, caballero, están empadronados. Muchas gracias por la atención.